Espero que anden bien. Bueno, en este video vamos a continuar con el tema que venimos desarrollando. Así que, así sin más, comenzamos. Los intervalos tienen una fuerte relación con la escala. Y sobre ese tema vamos a hacer hincapié en este video. Hay muchas maneras de clasificarlos a los intervalos, pero vamos a comenzar con esta primera clasificación, que sería intervalos melódicos por un lado e intervalos armónicos por el otro. Los intervalos melódicos tienen que ver con el contexto, con el aspecto horizontal, así como con el comienzo y final, ya que para que pueda haber un intervalo melódico tenemos que tener dos notas o sonidos donde haya una antecedente y otra que concluya. Los intervalos armónicos tienen que ver con la simultaneidad, con el aspecto vertical, y a diferencia de los intervalos melódicos, con el grave y el agudo. ¿En qué sentido? No es que no haya estado presente en los melódicos, pero aquí es relevante, porque siempre vamos a tener un sonido más grave abajo y otro agudo. En cambio, en los intervalos melódicos, el primero, el que daba comienzo, no necesariamente tenía que ser el más grave. Por lo pronto, me voy a quedar ahora con los intervalos melódicos. Y dentro de estos, voy a hacer énfasis en otro aspecto que es el tamaño y el rango. Como verán, no es lo mismo la distancia y el rango que hay entre do y re, donde no podemos agregar ninguna otra nota que no sea ni do ni re, entre ambas, que la distancia o rango que vamos a tener entre si y mi, donde así podemos agregar dos notas, como do, re, antes de llegar a mi, empezando por si. Y fíjense cómo entre la y fa no solamente podemos agregar una nota de paso en el sol, sino que además se da esta condición de que esta vez el intervalo comienza con el sonido más agudo, a diferencia de los otros dos que empezaba con el sonido más grave. Continuando con este mismo aspecto del tamaño y del rango del intervalo, es importante destacar los intervalos simples, que son aquellos que están dentro del rango de una octava justa. Y por otro lado, los intervalos compuestos, que son aquellos que exceden el rango de la octava. Si por ejemplo nosotros empezamos desde este do y vamos más allá de este do para ir a este sol, vamos a tener un intervalo de doceava. Si en cambio, empezando de este do, vamos más allá de este do, una tercera arriba, vamos a tener una décima. Ahora me voy a enfocar en los intervalos simples. Los intervalos simples, como decíamos anteriormente, son aquellos que no exceden el rango de la octava. Así que voy a empezar con los intervalos de segunda. Por ejemplo, entre do y re, que son el primero y segundo grado, tenemos una segunda. Esa segunda la vamos a encontrar también entre re y mi, que es el segundo y el tercer grado. Y podríamos continuar con mi y fa y así sucesivamente. Luego tenemos las terceras, entre do y mi, que sería do primer grado y mi tercer grado, que aquí sí vamos a poder intercalar un sonido, re de paso, imaginariamente, claro, porque no lo vamos a tocar el re, y lo mismo pasaría entre re y fa. Y así sucesivamente, pasando por mi, sol, fa, la, etc. En la medida que se va agrandando el intervalo, vamos a poder tener más recorrido para poder contarlo. Por ejemplo, si yo quiero ir de do a fa, tengo que contar primero de do a re, luego de do a mi, para luego sí llegar a fa. Segundo hasta re, tercero hasta mi y cuarto hasta fa. Lo mismo pasaría de re a sol, y así sucesivamente, yendo de mi a la, de fa a si. Ahora continuamos con la quinta. Cada vez van a haber
más recorrido de re a sol. Podríamos continuar, seguimos con la sexta. Y luego, por último, seguiríamos con la séptima, donde tendríamos 7 notas para contar. O sea, lo voy a hacer de re a do. Me quedó apretado, pero es esto. Tendríamos re, a mi segunda, a fa tercera, a sol cuarta, a la quinta, a si, que se ve muy chiquito, sexta, para llegar a do, que sería la séptima. El intervalo de octava no lo desarrollo porque lo presenté al principio, y se sobreentiende a su vez que todos estos intervalos están dentro de la octava justa. Continuamos. Por lo pronto, ahora vamos a continuar con la segunda, que va a ser el intervalo que más nos va a interesar para poder entender el recorrido de la escala, más precisamente en este ejemplo y en este video de la escala mayor. Tenemos dos tipos de segundas. Por un lado tenemos la segunda mayor y por otro lado tenemos la segunda menor. Las segundas mayores son las más frecuentes, son las más fáciles de reconocer y de afinar. En cambio, las segundas menores no solamente son las más chicas, sino que valen la mitad, o sea, su recorrido es la mitad exacta de una segunda mayor. ¿Con esto qué quiero decir? Que dos segundas menores se suman y formarían una segunda mayor. Al no ser los intervalos más frecuentes, aportan más variedad, como así también contraste, que nos sirve de guía para poder conocer y reconocer las escalas, ya que vamos a ver que la forma de reconocer las escalas mayores y menores y otras es reconociendo y teniendo presente dónde se ubican estas segundas menores. Vamos con la escala mayor. Acá en este diagrama está muy claro cómo vamos recorriendo la escala siempre por segundas, por notas contiguas. De do a re hay una segunda, de re a mi hay otra y así sucesivamente. Son como vecinos que están inmediatos, cada una, cada nota, ya sea yendo para abajo o yendo para arriba. Para tener una idea más cabal, más clara de lo que es la octava, conviene pensarla también por grados, no solamente por notas, porque no siempre vamos a tener la escala de do mayor, claro. En este caso es muy claro, pero cuando tengamos otras escalas va a ser más fácil poder reconocer estos grados que los marco acá con números romanos. Do sería el primer grado, re el segundo, mi el tercero, fa el cuarto y así hasta llegar nuevamente a 2, que empezaría otro nuevo ciclo o otra nueva escala en otro rango. Como dije anteriormente, las segundas mayores son las más frecuentes y las marqué abajo de los números romanos, o sea, abajo de los grados. Fíjense que no marco nada detrás del do porque las segundas mayores no se aclaran. No así las segundas menores que sí llevan la M minúscula y que aparecen entre el tercero y cuarto grado y entre el séptimo y el primero. Más adelante voy a hacer también una ejemplificación mediante colores para poder diferenciar las segundas menores como el mi y el fa y el si y el do. Pero antes de continuar con la escala, quisiera empezar, más que empezar, a hacer otra aclaración importante, que es importante que lo sepan. Cuando hablamos de segunda mayor, también estamos hablando de tonos, son sinónimos. Y cuando hablamos de segunda menor, también estamos hablando de semitonos. En un sentido más amplio, todos los tonos, semitonos, segundas mayores y menores, se los puede pensar como grados conjuntos, ya que las segundas están siempre a distancia contigua, son vecinas inmediatas. Volviendo ahora al tema de la escala, voy a desarrollar esta cuestión de los colores para poder diferenciar las segundas menores, en este caso, de las segundas mayores. Fíjense que las segundas mayores ahora las clasifiqué como tonos, que es exactamente lo mismo, pero con el color azul. Y arriba, entre el tercer y cuarto grado,
y el séptimo y primero las segundas menores con el color rosa. En el piano esto es mucho más gráfico, ya que podemos verlo contundentemente. De do a re tenemos un tono y sabemos que el tono es una distancia que comprende dos semitonos. Entonces, para ir de do a re podríamos pasar imaginariamente por do sostenido, o de re a do podríamos pasar por re bemol. Lo mismo si vamos de re a mi, pasamos por el re sostenido o bajamos desde mi por el mi bemol. Y así sucesivamente entre fa y sol, entre sol y la, y entre la y si. Y lo más sobresaliente de este ejemplo es ver cómo queda clara la relación de segunda menor o semitono entre mi y fa, donde no vamos a encontrar ningún sostenido bemol de paso, y lo mismo entre si y do. Acá muestro, bueno, las notas de do a do sostenido a re, o de re, re bemol y do, y así todo, para que lo puedan ver. Pueden hacer una captura o tener el video, si quieren. A continuación, voy a desarrollar un poquito la cuestión de las segundas menores. Como dije anteriormente, constituye la mitad de la segunda mayor, o sea que dos segundas menores constituyen una segunda mayor. Es el intervalo más pequeño, como veníamos diciendo, y se convierte en una importante medida, por no decir la mejor medida de referencia para poder medir el resto de los intervalos. Podría ser acá dos columnas imaginarias donde ponga el intervalo y el semitono, que sería con cuántos semitonos hago un intervalo. Fíjense que el tono segunda mayor ya sabemos que son dos semitonos, pero por ejemplo, una tercera menor son tres semitonos. Una tercera mayor, cuatro semitonos. Una cuarta justa, cinco semitonos. Una cuarta aumentada, seis semitonos. Una quinta justa, 7 semitonos. A continuación aquí les comparto, voy a ver si les comparto también esta tabla para que se la bajen en PDF o en imagen, de todos los intervalos del total cromático que están comprendidos dentro del rango de los intervalos simples, o sea, dentro de la octava, no solamente pensándolo como semitonos, en esta columna están cómo pensar cualquier intervalo por semitonos, como también podemos pensarlo por combinaciones de tonos y semitonos. Eso lo voy a desarrollar acá. Fíjense, nosotros teníamos esta clasificación, como había dicho, pero la podemos pensar de una manera también mixta, un poco a lo mejor más abstracta, pero también es válida. Podemos pensar, este intervalo ya lo sabemos, claro, no hay manera de pensarlo de otra forma, pero fíjense, la tercera menor la podemos pensar como un tono más un semitono. La tercera mayor la podemos pensar directamente como dos tonos. La cuarta justa la podemos pensar como dos tonos más un semitono. La cuarta aumentada como tres tonos. Y la quinta como tres tonos más un semitono. Acá me equivoqué, ¿eh? Ojo, es un semitono. Ahí lo corregí. Continuamos. Entonces, ¿cómo debemos pensar e interpretar los intervalos? Tenemos que pensarlo de forma ordenada. Y la mejor forma es pensar en el número, que iría siempre a la izquierda, y que serían la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, o sea, todos los intervalos simples que están dentro del rango de la octava. Y estos números se dan por el nombre de las notas. Más adelante vamos a ver que se puede generar una contradicción, que la vamos a llamar con el nombre de enarmonía. Pero por ahora lo vamos a dejar para más adelante, no para este video. La otra clasificación, el otro punto a tener en cuenta a la hora de reconocer un intervalo es el tipo. El tipo sería algo así como decir la calidad y la categoría del intervalo, ya que no nos basta con saber que un intervalo puede ser una segunda o una tercera, porque esa segunda o tercera puede ser menor o mayor, como así una cuarta y una quinta que podría ser justa.
Pero también hay otro grado de categorización un poco más compleja que deriva de estos tres tipos de intervalos, que sería disminuida y aumentadas. En este video no lo voy a desarrollar, pero básicamente un intervalo menor podría seguir reduciéndose en tamaño en un disminuido, al igual que un justo en un disminuido, y un intervalo mayor se puede aumentar, alterar, creciendo en un aumentado, lo mismo que un justo. Ahora vamos con la segunda mayor. Más que nada vamos a ver ejemplos, no de la segunda mayor, sino de todos los intervalos en sí, para tener un criterio y poder tener un ejemplo de cómo es esto que acabo de explicar recién. La segunda mayor podría ser do, re. Elegí las notas do, re, que son el primero y segundo grado de la escala. Y basta con que aparezca así, con el número 2. A nosotros nos puede servir que aparezca la T, pero con esto ya nos alcanza. Vamos con otro intervalo. La tercera menor. Aquí sí tenemos que aclarar la M minúscula, porque es un poco la condición y la convención. Si fuera una tercera mayor no la aclaramos. Y en este caso se da entre re y fa, o sea, entre el segundo y el cuarto grado. La segunda menor, por ejemplo, sí, van a ver que aparece la M minúscula. Y en este caso se da entre mi y fa, o sea, entre el tercero y cuarto grado, siempre de la escala mayor. La cuarta justa no la tenemos que aclarar nunca. Con el número ya tenemos toda la información que necesitamos. En cambio, la quinta disminuida sí, le podemos poner esta abreviación de dis o el circulito chiquitito casi en el límite superior del número. Bueno, eso sería un poco todo. Y ahora a continuación lo que les voy a mostrar, les voy a adelantar cómo hacer la tarea. Aquí hay un par de ejercicios, que el primero es sobre intervalos melódicos, los van a tener que reconocer, y yo les voy a dar como ejemplo los dos primeros. Acá tenemos una tercera menor. En el caso de los intervalos melódicos tenemos que aclarar el número, el tipo de intervalo y además la dirección. Acuérdense de eso. Acá es una tercera menor que asciende. Acá en cambio tenemos una cuarta justa, o sea, no ponemos nada más entre el 4, pero sí la flecha. O sea, no ponemos nada más entre el 4 y la flecha, pero sí la flecha. No se van a confundir. Los intervalos justos nunca se aclaran, no llevan la J. El resto lo tienen que completar. Y luego lo mismo sería, pero con los intervalos armónicos. Aquí no les voy a pedir que me hagan la indicación de la flecha, o sea, de la dirección, porque siempre vamos a tener un intervalo abajo, o sea, un sonido abajo más grave y un sonido arriba más agudo. Lo único que van a tener que poner es el número, o sea, el intervalo. En este caso, como es una tercera mayor, no lleva nada. Lo mismo acá, por ser una cuarta justa. Y luego tendrían que completar todo esto. El ejercicio se lo voy a mandar en imagen o PDF y se va a ver así. Ya con estas dos primeras soluciones en los melódicos y con estas dos primeras soluciones que les van a servir de ejemplo en los armónicos. Bueno, eso sería todo. Espero que les sirva, que puedan ver el video todas las veces que hagan falta y que puedan hacer las tareas. Y cualquier duda, vamos a seguir en contacto por las vías que estamos en comunicación, y si quieren también pueden probar por acá. Yo todavía nunca lo hice porque la plataforma, bueno, YouTube lo uso más que nada para trabajar, no sé, pero estaría bueno para ver si funciona. Eso sería todo, espero que anden bien, seguimos en contacto pronto.